Roberto, ¿ya listo? ¿Puedo hablar? Sí, puedo hablar. Ok. Bueno, hermanos, qué privilegio tan grande que el Señor nos da, me da, qué oportunidad tan grande, tan linda. Este, yo no sé ni los minutos que tengo, pero sí me gustaría presentarme. Ah, bueno, perfecto, Pepe. Mi nombre es Juan Carlos Suárez, estoy casado, hace muy poquito festejamos aniversario, 31 años de casado, tengo 3 hijas preciosas, muy lindas las 3, la verdad, son una belleza, muy parecido a la mamá, por eso salieron lindas. Tamara, eh, Tamara, 2 nacieron en Panamá y una nació, la menor, en Argentina. Estamos trabajando en la obra del Señor hace muchos años y ahora mismo estamos en un ministerio de fundación de iglesias y trabajamos con paisanos o con chinos de 4ª generación. Ustedes saben que acá en Panamá, Panamá es un pequeño país de 4 millones de personas, pero su foco de influencia es el Canal de Panamá, es decir, es un servicio marítimo para pasar del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico. Y entonces hay muchas comunidades extranjeras, viven americanos, hindúes, musulmanes, chinos. Entonces nosotros trabajamos en una iglesia que está ganando personas y el culto nuestro es un culto bilingüe, es decir, se habla en chino con traducción simultánea al español, ¿ok? Los paisanos que viven acá, los chinitos, hablan mandarín, cantonés o hakka y también los chicos hablan español, ¿no? Así que es interesante el trabajo acá porque la verdad que nos hace depender del Señor, crecer y ver cómo Dios hace crecer su obra. Entonces, para mí es un privilegio. Mi nombre es Juan Carlos Suárez. Ustedes pueden buscarme ahí si ustedes quieren seguir el contacto para conocer nuestra familia, nuestro ministerio. Ponen en Facebook, muy sencillo, Juan Carlos Suárez, y ahí le va a sacar y ahí vamos a estar en contacto. Bueno, hermanos, en esta noche yo quiero abrir la palabra de Dios, pero vamos a orar al Señor primero para que Él pueda hablar a nuestro corazón y para que Él pueda usar una porción de su palabra a nuestras vidas y que esa quede impregnada para ver cómo nosotros podemos aplicar la palabra de Dios. Padre, en esta noche te agradezco mucho este privilegio tan grande que me das de compartir la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, para que el Espíritu Santo de Dios pueda enseñarnos verdades y, Señor, que esas verdades puedan quedar en nuestras vidas y que podamos practicar. Gracias por los hermanos, Señor, cada uno de ellos seguramente cuidados por ti, protegidos. Y ahora, Señor, queremos abrir tu palabra. Y, Señor, nos sentimos indignos, pequeños, débiles, pero tú eres un Dios grande. Señor, enséñanos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a comenzar con 2 versículos. Vamos a leer 2 versículos de acá y luego vamos a ir al pasaje principal
del Antiguo Testamento. Abrí por favor tu Biblia en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Fíjate lo que dice el versículo 22, por favor. Versículo 22. Vamos a leer antes el versículo 21 para tener un antecedente, un precedente de la historia. Dice, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien también dijo o también dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Versículo 22. Mira lo que dice el versículo 26 del mismo capítulo. Dice, porque también, versículo 35 dice, por esto también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 36, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. ¿Sabes? Es interesante esta porción de la palabra de Dios, porque en esta noche vamos a hablar del único hombre que Dios dio testimonio, diciendo que he hallado en David un varón conforme al corazón de Dios. Y fíjate qué manera más apasionante de descubrir de la característica de ese hombre. Dice, ¿quién hará todo lo que yo quiero? En esta noche me gustaría poder encarar y ver esta situación de cómo ser un hombre conforme al corazón de Dios, cómo es una mujer conforme al corazón de Dios, cuáles son esos ingredientes que le hacen particular a tal punto que Dios va a dar veracidad a ese testimonio diciendo, he hallado. ¿Sabes? En esta noche me gustaría pensar en el hecho de tener una apertura y de ver, por ejemplo, cuáles son las características de esa persona a quien Dios usa, a quien Dios va a usar. Vivimos en un mundo totalmente convulsionado, vivimos en un mundo que todo lo deseamos en forma instantánea. Si tú te fijas o si tú sabes, las comidas son instantáneas, pero trabajar en el carácter, en el corazón de la persona, permite Dios permea un tipo, un carácter de persona, una característica que los hace únicos. Y yo en esta noche quisiera comenzar con esta ilustración. Ustedes saben que hubo una persona que hace 3 meses atrás falleció en el país de Portugal. Ahora, este hombre era el presidente del Banco Santander en Portugal. Y sales, ese hombre falleció por coronavirus y su hija nos da una lección al mundo. Escuchá lo que escribió la hija de este hombre. Ella en sus redes colocó esto. Dice, ella colocó, somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo tan simple como el aire. El dinero se quedó en casa. Mirá qué tremendo, qué impactante. Ese hombre falleció a pesar de que era un hombre millonario, solo y sofocado. Dice inclusive que ella vio cuando el padre, en su desesperación, en su mirada, le pedía aire, algo que ella no podía dárselo.
el dinero se quedó en casa. Y sabes, seguramente en esta noche vamos a ver de un hombre muy particular que lo único que tenía para ofrecerle a Dios era el aliento de vida, porque vamos a comenzar a leer acerca de cómo comenzó este hombre, cómo se gestó ese hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver algunos ingredientes particulares, porque si nosotros como hijo de Dios, como iglesia del Señor, estamos conforme al corazón de Dios, el Señor tiene que gestionar esos elementos para que nosotros podamos anhelar y desear ser usados por Dios. ¿Quién de nosotros no puede llegar a hablar del cuidado del Señor? Que por la gracia de Dios soy lo que soy, dijo Pablo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y sabes, es hermoso poder llegar a entender el privilegio que tenemos, hermano, de ser hijo de Dios. Es una alegría muy grande pertenecer al cuerpo de Cristo. El Señor tiene un organismo vivencial, una relación profunda. El Señor desea que nosotros tengamos en nuestro carácter, que tengamos profundidad, que tengamos raíces, que cada día podamos ver nuestra vida desde la perspectiva de Dios. En primer lugar, vamos a ver el primer ingrediente de ser un hombre conforme al corazón de Dios, es que David tuvo una búsqueda hacia el Señor, una búsqueda hacia Dios. Él buscó al Señor, buscaba su rostro. Particularmente ahora vamos a ver ese pasaje, pero dice la palabra de Dios, es algo increíble, porque en Hechos capítulo 13 dice que Dios levantó por rey a David, y dice en el pasaje tan hermoso el doctor Lucas, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Fíjate que el elemento tremendo de la relación es que dice que he hallado. Significa que la búsqueda tomó la iniciativa, la parte de David, de la parte de él. He encontrado a hombres que han sido de tremendo impacto en vidas y he hallado a personas que han sido de tremenda bendición. ¿Y sabes cuál es la característica principal? Es que han sido hombres y mujeres que han buscado al Señor. Le buscaron, buscaban el rostro, buscaban la voluntad de Dios, buscaban la aprobación de Dios. Y aquí el texto está diciendo, he hallado a David. ¿Sabes que en el original, este es un conectivo de relación? Siempre que los griegos querían hacer algo enfático, colocaban una palabra muy interesante, siempre conectado con la persona que precedía esa relación. Y acá dice, he hallado en David, en cierta manera en el original es que la cercanía de David fue a un hombre conforme al corazón de Dios, porque la búsqueda la tomó David. Él tomó esa iniciativa. Y sabes, esa es la primera característica. Mira conmigo, por favor, ahora sí. Después vamos a volver acá al pasaje. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 22, por favor. Primera de Samuel, capítulo 22. Y vamos a ver ahí cómo comenzó todo. Es como que nosotros tenemos un manual de instrucción y vamos a ver allí y vamos a descubrir, porque nosotros podemos practicar esta verdad única. Fíjate que en Primera de Samuel, capítulo 22, vamos a leer unos versículos, desde el versículo 1 en adelante. Dice ahí la palabra de Dios. Yéndose luego David, capítulo 22 de Primera de Samuel, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y le dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí.
Versículo 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en el lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. ¿Saben? Es impresionante y yo quiero llevarlo a la práctica esta verdad. Fíjate que yo me pongo a pensar, ¿no? Dice que David huyó de Saúl 14 años hasta que él llegó a su reinado personal. Pero fíjate qué interesante, porque la cueva de Adulam, acá el profeta dice, dando una profecía, que ese lugar de gestación iba a ser el lugar fuerte. ¿Por qué? El lugar fuerte es el lugar a sola donde Dios está formando nuestro carácter. Hoy como nunca necesitamos la formación de hombres y mujeres que en el carácter personal sean fogueados por el Señor, sean preparados por Él, a solas. Es imposible que Dios te dé un ministerio de impacto si tú no recibes, en primer lugar, la relación profunda con la palabra de Dios. Sabes, hay diferentes porciones de la Biblia, pero uno de los testimonios más grandes de la palabra de Dios es cuando vino una mujer sirofenicia. Y dice la palabra de Dios, ¿se acuerdan que esa mujer sirofenicia vino a hablar con el Señor? Y dice que el Señor le dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas de Israel. Y esa mujer insistió y, ¿sabes? Se tiró literalmente al Señor y le dijo: yo necesito un milagro tuyo. Entonces dice la palabra de Dios que ella quería la bendición del Señor. Entonces el Señor le vuelve a decir: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y entonces la señora le contesta y le dice: aún los perros comen la migaja de la comida debajo de la mesa de sus amos. ¿Y sabe lo que el Señor le responde? Dice: oh mujer, grande es tu fe. ¿Sabes que ahí en el original lo que le estaba diciendo es: oh mujer, tu fe es profunda? Y sabes, nosotros en la vida cristiana necesitamos profundizar. Nuestra vida cristiana tiene que ser raíces fuertes en el Señor, en nuestro tiempo a solas con Él. Porque cuando nosotros somos afectados por Él, por la palabra de Dios, el Señor va a formarnos. Y es algo impresionante ser formado por el Señor. ¿Sabes? David fue un hombre conforme al corazón de Dios porque él aprovechó el tiempo y él escuchó. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Escucha esta porción de la palabra de Dios, por favor. Dice en Proverbio capítulo 12, escucha esta verdad, Proverbio capítulo 12, versículo 3: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de lo justo no será removida. Por favor, quiero que memorices en esta semana. Toma ese tiempo a solas con el Señor. Tú sabes cuánto te va a llevar memorizar una porción de la palabra de Dios. Está comprobado. Si tú lees una porción de la Biblia 7 veces en voz alta, esa verdad va a quedar impregnada en tu corazón. Y acá Salomón nos dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de lo justo no será removida. ¿Sabes? En este tiempo de la cueva de Adulam, David tuvo incansablemente una búsqueda. Buscaba el rostro del Señor. Y sabes, David tenía un atractivo. ¿Cuál era el atractivo? ¿Qué tenía para ofrecer David? David lo único que tenía para ofrecer era el aliento de vida. Lo que nosotros somos delante del Señor. ¿Sabes? Voy a decir algo muy fuerte, hermano, pero nos muestra de una realidad. ¿Tú sabes lo que pasaría si el Señor dejara o permitir con el dedo de Dios
de latir tu corazón si por unos minutos, 2 minutos, no habría un sistema de oxigenación y el corazón se parara? No estaría sobre la faz de la tierra. ¿Y sabes lo que te quiero decir? Que el Señor en su ternura te permite y te ha dado vida para que nosotros podamos impactar con el Evangelio de Jesucristo y para que nosotros podamos mostrar que somos hombres y mujeres que estamos marcados en la cueva de Adulam, a solas por el Señor, porque esa cueva es el lugar fuerte donde nosotros hacemos raíces. ¿Sabes? La vida cristiana impactada por el Señor nos muestra que la búsqueda del Señor es lo más importante que tenemos sobre la faz de la tierra. Fíjate en 1 Samuel capítulo 22, dice allí en el versículo 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y sabes, y dice cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Tú sabes que meses atrás, antes de que ocurriera la gran victoria de Goliat, su padre, hasta su padre, se avergonzaba de David, porque David era un pequeñito. David era un hombre que cuidaba las ovejas, inclusive físicamente era el más pequeño de toda su familia. Los hermanos de David eran personas altas, grandes, gigantes. Inclusive Samuel, cuando Dios le dice voy a sacar a este rey y voy a hacerme un rey conforme a mi corazón. Y dice la palabra de Dios que Samuel, al ver los hijos de Isaí, dice, seguramente Dios escogió a este, porque se confundió al ver hombres altos, grandes, de 1,90 m, 2 metros. Y el Señor le da una tremenda enseñanza. Le dice, no mire su parecer, no mire su aspecto físico, porque Dios no mira lo que ve el hombre. Dios que mira, hermano, Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Hermano, lo que tú eres a solas con el Señor, lo que tú gestionas en la intimidad, lo que tú haces con tu búsqueda al Señor, el Señor lo aprueba. Y dice ahí la palabra de Dios que cuando su familia y sus hermanos vieron, lo supieron, y dice ahí en mi Biblia, versión 1960, vinieron allí a él. Qué interesante. Sí, fíjate que cuál era el atractivo que David tenía. Este era el atractivo. Este era el eslogan de su vida. Mira vos, está en el versículo 3, la última parte. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Qué tremendo. Escucha bien. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hermanos, Dios está permitiendo a través de su soberanía cosas difíciles en el mundo. Tú sabes que acá nuevamente se volvió la cuarentena como un requisito indispensable. Toda la gente está dentro de sus casas. Todos están adentro. ¿Ves que el hombre ha comprendido de que él no es soberano sobre su corazón, de que él no puede controlar? Este millonario lo único que pedía era una bocanada de aire. Y saben, hermanos, la pandemia nos ha permitido hacer un tiempo especial de detenernos, de escuchar la voz de Dios, de crecer espiritualmente. Y sabes, el Señor es soberano y el Señor está formando tu vida. El Señor ama a su iglesia. El Señor ama a la iglesia de Alta Italia, la ama. Y Él quiere llevar a sus hijitos a la madurez. Él quiere que cada uno de nosotros crezcamos. Él desea que tú tengas una carga espiritual por tu iglesia local. Y sabes, es algo hermoso porque nosotros todos podemos ser protagonistas en la obra de Dios. Y dice la Biblia, fíjate en el versículo 2, dice que se juntaron con él todos los afligidos. Acá dice plural, afligido. Todo lo que estaba endeudado y todo lo que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Mira lo que dice, y tuvo consigo como 400 hombres. Ahora mi pregunta, hermanos, para que ustedes vayan, voy a hacer una pregunta muy práctica.
¿Cómo hacían para comer esas personas? ¿Cómo hacían para bañarse? ¿Cómo hacían para higienizarse? ¿Cómo hacían para compartir? Si ellos vivían en una cueva. Interesante. ¿De dónde venía la provisión? ¿Saben? Es algo increíble. Vamos a llevar a la práctica todo esto. Hermanos, como nunca tenemos que prepararnos. Eso nos lleva al segundo ingrediente. El primero es que David tenía una búsqueda. En segundo lugar, dice la Biblia que David batalló para Dios. David batalló para Dios. Es decir, él se puso en la brecha. Él se puso en el camino fuera de la indecisión, donde cada uno toma una decisión particular delante de Dios diciendo, yo voy a batallar para Dios. Saben, hoy en día faltan tantos compromisos en las iglesias locales. Hoy a la mañana con mi congregación meditábamos en el pasaje de Lucas capítulo 10, cuando el Señor lo envía a los 70 de dos en dos. ¿Y sabes lo que el Señor le dice? Estas palabras, estas instrucciones. Los mandó de dos en dos. Y dice la palabra de Dios, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies, porque los obreros son pocos y el campo está listo para la siega. Qué pasaje precioso. Tal vez algún día lo pueda exponer. Qué tremendo es buscar la profundidad de esa verdad. Pero te quiero decir algo. ¿Sabes? Ahí el Señor dice, rogad al Señor de la mies. Ahí está, la palabra rogada habla de orar desde tus entrañas, desde una carga muy grande. Y dice al Señor de la mies, Curios, aquel que es soberano. Y sabes, aquellos que hemos descubierto la soberanía del Señor sobre nuestras vidas, en nuestra finanza, en nuestra salud, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación con nuestros compañeros. Dios desea mostrar su soberanía para poder formarnos con un hombre conforme al corazón de Dios. Tenemos que desear eso, pero tenemos que ponernos en la brecha para poder batallar. ¿Sabes? Ahí el pasaje de versículo 36 dice que dice que David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Dice que sirvió a su propia generación. Y hermanos, nosotros como nunca tenemos que estar sirviendo al Señor, buscando las oportunidades. Esas oportunidades van comenzando mientras nosotros estamos ocupados. Por eso él le dijo, rogad al Señor de las mies para que envíe más obreros a su mies, porque los obreros son pocos. Saben, hermanos, cuando nosotros estamos ocupados haciendo la obra de Dios, Dios nos va a bendecir, nos va a mostrar su soberanía y nos va a utilizar profundamente en el campo. Aquellos hombres que están cerca del corazón de Dios pueden ver las necesidades de las personas. Hermano, como nunca tenemos que predicar el evangelio, ¿cómo puede ser? Yo no sé, hermano, hace cuántos años conoces al Señor. Yo no sé si tú tienes en tu mente porciones de la palabra de Dios, pero saben, gracias a Dios no hay persecución. Argentina no está siendo perseguida. Tenemos luchas bien grandes donde los hijos de Dios pueden llegar a ser protagonistas. Panamá no es un país, es un país pequeño, no está siendo perseguido. Pero, ¿sabes? Yo tengo hermanos, compañeros de ministerio que están sirviendo al Señor. Tengo un amigo mío que él está camuflado, él está como un negociante, él está en el país de Afganistán, no puedo dar su nombre. Y, ¿sabes? Él está allí. Y si llegan a descubrir lo que mi amigo está haciendo, literalmente no solamente puede llegar a ser sacado de ese país, sino que puede venir una persecución personal muy fuerte. Y yo quiero decirte algo, que en tiempos difíciles donde podemos ver la soberanía de Dios,
Dios está trabajando, pero nosotros tenemos que entender que Dios va a usarnos a nosotros en la medida que nosotros nos ponamos en la brecha para poder batallar para Dios. ¿Saben? Dicen que el ex ministro británico Winston Churchill de Inglaterra, él era un hombre que amaba al Señor realmente. Y sabes, él en su diario personal, si tienen la oportunidad de ver su biografía, dice que en cierta ocasión él estaba en un aniversario del ejército y dice que se acercó un hombre, un joven se acercó y le dijo, señor Winston Churchill, le dijo, yo vengo a presentarme delante de usted y quiero decir que yo tengo su mismo nombre en honor a su persona. Entonces dice que Winston Churchill lo miró y le preguntó y le dijo, hijo, ¿y en qué batallón estás sirviendo? ¿Cuál es tu lugar de servicio? Entonces el joven le dijo, no, yo solamente soy un fan de ustedes. Entonces Winston Churchill le dijo, yo no necesito fan, yo necesito soldados que se pongan en la brecha. Y saben, hermano, así es la obra de Dios. Los obreros son pocos, las cargas espirituales son grandes y tenemos que hacer eso. En primer lugar, una búsqueda. En segundo lugar, batallar para Dios. En tercer lugar, yo puedo tener una bendición de impacto. Yo puedo llegar a ser una bendición de impacto. Fíjate que en el original, ahí en el 13:36, dice que David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. ¿Sabes? Sirvió, la palabra servir allí en el original es la palabra huperetes. Y voy a explicar quiénes son los huperetes. En el original, cuando Pablo dice de sí mismo que él era un huperete, un siervo de Dios, está hablando de aquellos esclavos, esos esclavos que vivían en la parte final del barco. Esos huperetes eran las personas que con sus propias manos tenían un timón y ellos estaban sentados y ellos dormían en la oscuridad y les traían sus necesidades básicas como agua y comida, pero ellos incansablemente se estaban remando para que el barco llegase a destino. El superete remaba tan solo por un simple plato de comida. Nadie lo veía, solamente hacían eso en la oscuridad. Y sabes, eso es lo que en la obra de Dios se necesita hoy como nunca. Dice que David sirvió a su propia generación como un operete, según la voluntad de Dios. ¿Ves que la voluntad de Dios te hace servir, hermano? ¿Ves que tú tienes dones y talentos? Y como nunca, hermanos, hoy tenemos que prepararnos porque la mies es muchísima, la cosecha está para ser levantada. Y Dios está usando y está buscando a personas dispuestas para colocarse en la brecha de la fe. Para que tú digas, Señor, yo estoy acá con todo mi potencial, con mis flaquezas, con mi fortaleza, con mis debilidades. Señor, yo quiero ser usado por ti. Señor, yo quiero tener una bendición de impacto. ¿Sabes? David tuvo una búsqueda para Dios. Él buscó al Señor. David batalló para Dios. Él se puso en la brecha. Y sabes, él fue una bendición de impacto. Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Por último, que David en todo tiempo mostró la bondad de Dios. Mostró la bondad de Dios. Fíjate que en el original, cuando Dios dice en Hechos, mira qué interesante esta porción de la palabra. Fíjate que en Hechos 13, mira qué interesante cómo Lucas gestiona esta porción. Mira qué interesante cómo Lucas la coloca. Dice que en el versículo 13, capítulo 13, versículo 22, dice que quitado en el original dice quitado ¿Y quién fue quitado?
versículo 21 está la respuesta. Fue quitado Saúl. Fue quitado Saúl. Pero mira lo que dice de David. Les levantó. Fíjate que ese está en el original. Les levantó por rey a David. ¿Sabes qué? Es interesante porque en el original esa palabra levantar es la palabra egeiro en el Nuevo Testamento. Y está 143 veces en el Nuevo Testamento. Y su significado es despertar, alzar, levantar, resucitar. Y sabes qué interesante, porque en el original significa que el que levantó a David, les levantó, hay una enunciación de la Trinidad levantando a ese rey, a David. Es decir, que les levantó en el original, está hablando de la acción de las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Es algo impresionante esto. Lo que está diciendo en el original es que Dios, en su función de un soberano, Dios es uno solo, hizo que la Trinidad formara a David, y de David dijo, Dios diciendo, he hallado a David varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Sabes? Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, cuando Dios te muestra algo, eso es para que tú lleves a la práctica lo que tú estás escuchando. Es hermoso. A veces luchamos con la vida cristiana y nos preguntamos y decimos, Señor, ¿cómo me vas a usar si yo soy pequeño? Justamente, el que hace la obra es Dios. Dios te levanta, Dios te despierta. ¿Sabes? Te voy a decir algo con mucho dolor en mi corazón. Tú sabes que yo por cerca de 25 años trabajé, yo soy uno de los iniciadores acá del Ministerio de Palabra de Vida en Panamá. Eso comenzó hace años atrás. Yo inicié ese ministerio junto con el director. Literalmente, hermanos, hicimos una obra hermosa que Dios hizo, y trabajando siempre con las iglesias locales, pero esa obra comenzó en las plazas. Y sabes, hay una foto que yo tengo muy cercana a mi corazón. Cuando yo llegué a Panamá, tenía, hermano, literalmente llegué con mi esposa, con mis valijas y con cero sostén cero, cero, así como usted lo está viendo, cero. Y durante 4 años viví en una habitación que el director me daba en su casa. Y sabes, Dios haciendo una obra preciosa, trabajando en nuestros corazones, quebrándonos. Y hermano, fue hermoso. Hace 5 años atrás yo renuncié al ministerio de la palabra de vida delante de Dios, y realmente fue algo hermoso porque imagínense gestándose ese ministerio, pero Dios me llamaba al ministerio de fundación de iglesia. Entonces, después de 25, cerca de 30 años trabajando, comenzamos literalmente de nuevo hace 5 años atrás con sostén cero. Así, cero, hermano. Porque al renunciar al ministerio, obviamente tú renuncias al sostén. Y saben, hermano, y las iglesias empezaron a orar por nuestra familia. Yo soy un hombre que ama la iglesia local. Yo tengo reuniones diarias con pastores muy cercanos a mi corazón, que aman mi familia. Y sabes, en la cueva de Adulam fue el apartamento donde yo viví, donde yo con mi familia, a solas, orando, de rodillas, clamando al Señor. Y saben, fue hermoso, hermano, cómo Dios nos levantó, cómo Dios proveyó para nosotros. Increíble, increíble. En este tiempo de pandemia, Dios ha sido tan bueno para con nosotros. Yo vivo en un apartamento de un segundo piso. ¿Cómo me explicas esto? Entonces vivo en el apartamento 301. ¿Cómo me explicas?
Sabes que en este tiempo de pandemia Dios ha sido tan bueno, porque muchas veces sonaba el timbre y cuando yo bajaba no había nadie, solamente había una nota diciendo Juan Carlos Suárez y Laura Magnani, les amamos. Bolsas enteras de comestibles, ofrendas, algo tan precioso ser sostenido por el Señor. Ahora, ¿quién las enviaba? El Señor. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Y el Señor ama a su iglesia. Dios ama a las iglesias locales. Y Él desea que todas sus iglesias, sus miembros puedan crecer, que tengamos una vida profunda, que tengamos raíces en nuestras vidas personales. Quiero finalizar con este testimonio, hermano. Saben, yo trabajo en el servicio de migración. Mi esposa es profesora en una escuela de la escuela secundaria. Y saben, hace un ministerio hermosísimo. Si ustedes quieren un día, hermanas, si hacen una reunión de damas, eh, pueden invitar a mi esposa para compartir la palabra de Dios. Tiene una ternura muy especial, Laura. Y saben, hermanos, ella compartía el evangelio con 2.600 jóvenes. Y un momento dado, hermano, pasó algo que jamás hubiésemos querido que pasara. Hace 2 años atrás, haciendo ministerio, las autoridades, no me expliques cómo o por qué, no le renovaron el contrato porque había una cláusula de parte de migraciones que si no tenía un determinado carnet, entonces ella se quedó sin trabajo. Pero más allá de la provisión del Señor, ¿sabes lo que era escuchar a mi esposa con lágrimas increíble por no ver a esos 2.600 alumnos que no lo verían? Ni te imaginas ese tiempo especial. Dios nos llevó a la cueva de Adulam para mostrarnos su soberanía. Y saben qué increíble las cosas que Dios hace, porque Dios detuvo ese tiempo para que Laura se preparara mejor. ¿Sabes algo increíble? Ella empezó a tomar una licenciatura y ahora de las escuelas la están hablando para que nuevamente renueven el contrato de trabajo, para que pueda nuevamente poder enseñar la palabra de Dios. Eso lo hace el Señor solamente, hermano. Lo que te quiero decir, hermano, es que estamos en la mano del Señor y es algo hermoso. David hizo esto, tuvo una búsqueda, batalló para Dios, tuvo una bendición de impacto y mostró la bondad de Dios. Quiero terminar con este testimonio. Ustedes, cuando deseen, hermanos, estoy para servir. Tengo un corazón muy grande por la iglesia local. Ni se imaginan las iglesias como visitamos y la cantidad de pastores que tengamos muy cercano al corazón. Porque estamos para servir al Señor. Y con fidelidad, con carácter, con autenticidad y siempre con motivación correcta. Quiero finalizar con esto. Ustedes saben que en Rusia había una mujer que estaba casada con un oficial ruso. Y Rusia entró en guerra. Y ellos estaban recién casados, tan solo 3 meses de casado. Y ese oficial fue al campo de batalla. Estando en el campo de batalla, ese oficial murió en guerra. Mandaron un telegrama diciendo que el amor de su vida, el oficial,
había fallecido. Entonces, junto con ese telegrama, llegaron otros telegramas a mujeres diciendo que sus esposos habían fallecido en el campo de batalla. ¿Sabes? Muchas mujeres terminaron en amargura, en un tiempo muy especial. Pero esta mujer hizo algo inusual. ¿Sabes lo que hizo? Vendió el campo, la propiedad donde ellos eran dueños. Y todo ese campo el precio de ese campo fue donado al ejército ruso. Y le dijo, todo este dinero yo conseguí para que el ejército ruso comprara un tanque de guerra. Entonces, cuando el comandante escuchó esto, dijo, eso es algo loable, eso es un sacrificio. Ella puso una sola condición para usar ese tanque, esa ofrenda. ¿Sabes cuál es la condición que puso? La condición que puso es que ella quería manejar ese tanque. Que ella iba a manejar ese tanque de guerra. Y el comandante dijo, esto es lo máximo. Vamos a prepararla a esa mujer. Y fue y recibió instrucción durante 3 meses para manejar ese tanque. Y ella fue y se ofreció y fue al campo de batalla. ¿Sabe lo que ella dijo? Murió el amor de mi vida. El enemigo le hizo daño. Yo voy a batallar y voy a lograr y voy a hacer tanto daño como le hicieron al amor de mi vida. Hermanos, nosotros estamos en la tierra, pero no vamos a vivir por toda la eternidad en la tierra. Somos peregrinos. Vamos al cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. El mundo está bajo Satanás. Nosotros tenemos que hacer daño al mundo de Satanás. Nosotros tenemos que tomar las armas del Señor y tenemos que batallar para Él. Como nunca, hermano, las almas de los hombres se pierden. Busque cada día una oportunidad. Predique el evangelio de Jesucristo. ¿Tú sabes cuál es mi pasión? Una vez por semana, hermano, vamos a las calles de Panamá con los barbijos, haciendo evangelismo con pintura, predicando en los buses, en los trenes, en las calles de Panamá. ¿Saben por qué, hermano? Porque jamás me quiero olvidar de donde Dios me sacó. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Hermano, yo soy clase 62, excombatiente de Malvinas. Y gracias a Dios, no fui al frente, pero sí me movilicé al sur. 14 meses el servicio militar. Y saben, hermano, vi las cosas más espantosas de las que te puedes imaginar. Pero esa formación Dios gestionó para que como nunca quiero batallar para Dios. Tengo una carga muy grande en el corazón por mis hijas. Mis hijas aman al Señor, pero ¿sabes qué quiero? ¿Qué deseo? Que ellas sean protagonistas en la obra de Dios. Ellas han visto, han visto con sus ojos cómo sus padres sirven al Señor, pero la alegría más grande llegando al cielo es que mis hijas sigan en la brecha de la fe, dando autenticidad al mensaje. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Hermano, usted está allí ahora. Ha sido una alegría muy grande conocerle, ha sido una alegría muy grande. Y esperemos que nuevamente algún día, cuando vuelva para Argentina, visitarle y vernos. Pero estamos para servir al Señor. Estamos para que de Dios pueda decir de nosotros, he hallado
en Pepe, he hallado en Kela, en Víctor, he hallado en Roberto, he hallado en Mimi un hombre conforme al corazón de Dios, porque ellos van a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Señor, el mensajero es pequeño, débil. Señor, tan pequeñito, pero el mensaje es grande. Señor, ojalá, deseo que la palabra de Dios haya sido de bendición, como lo fue para mí estudiar, Señor, esta palabra. Ayúdanos a practicar lo que escuchamos. Señor, que tú bendigas a tu iglesia acá con los hermanos, que tú bendigas a cada hermano, Señor, que tú bendigas a cada hermana, a los jóvenes, a los matrimonios. Señor, que tú levantes ese testimonio, que sea un impacto en toda la pampa con el evangelio de Cristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a practicar lo que hemos escuchado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendiciones, hermano.